Dios los bendiga. Un abrazo súper fraterno a cada uno de ustedes y hoy es una nueva oportunidad de crecer en el amor de Dios. Amén. Entonces vamos a crecer en el amor de Dios, entonces vamos a leer la palabra del Señor porque perfectamente nos podemos haber quedado dormidos, ¿no? Y ya estar ante la presencia de Dios y después a responderle de lo que hicimos. Imagínate, y de lo que dejamos de hacer. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Muñequita. Te damos gracias, papá, por este nuevo amanecer, papá, por este nuevo amanecer, porque sí, todos los días son oportunidades de crecer en tu amor. Nos vienes hablando de una manera tan clara, ha sido tan bonito cómo nos hablas, cómo ha sido en una secuencia tan hermosa. Así que estamos en el monte, en este momento, allí en la montaña, en el sermón de la montaña, nos estás hablando de muchas cosas lindas, nos estás enseñando muchas cosas, de cómo tenemos que comportarnos con el prójimo y cómo tenemos que ser prudentes, sabios, saber hablar, tener ese espíritu dispuesto para recibirte, el abandono en ti. Tantas cosas que nos dices, tantas cosas que nos hablas de no juzgar y cómo causa dificultad no hacerlo. De verdad, causa dificultad, porque el hacerlo es más fácil. Siempre estar en el pecado es mucho más fácil que estar en la luz, pero porque estamos en el mundo. Pero qué precioso estar en ti, aprender de ti y conocer de ti, Padre Santo. Por eso que esta palabra que vamos a leer se haga vida en nosotros, que esta palabra sea algo muy hermoso en nuestro corazón y seamos capaces de ponerla por obra. Amén y amén. Amén. Vamos a leer Lucas 6 del 43 del 43 al 49. Dice lo siguiente. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quien se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la arena y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Moni, ¿cómo hiciste tú, Moni? ¿Cómo hiciste tú para construir la casa sobre la roca? Porque antes la tenías En la arena. tierra movediza, la arena es movediza, amiguita. ¿Cómo hiciste tú para poder sacar adelante tu familia? Porque realmente Dios te utilizó para poder hacer eso. ¿Cómo fuiste capaz de decirle que la abundancia del corazón habla de la boca? ¿Cómo fue posible para que los ríos y esos torrentes, porque no eran ríos, eran unas cosas fuertísimas, eran amazonas, Huracanes. huracanes? ¿Cómo hiciste para llevar, para tener la vida en ese momento como la tienes? Bueno, yo creo que fue ese momento donde yo pues ya me sentía desesperada, yo creo. Ese momento donde ya no quería nada, quería salir corriendo, yo también, o sea, toda la casa destruyéndose. Eh, a pesar de que yo miraba por todos lados, pues posibles soluciones, ¿no? Pero no encontraba ninguna solución. Dije, pues
lo único que me queda es Dios. Y la verdad es que muchas veces uno busca soluciones en el mundo, ¿no? Y no hay ninguna solución. Tú buscas profesionales, buscas gente, amistades, en la familia, buscas soluciones para tu hogar, pero no hay posibilidad. Y viendo las condiciones y que cada vez yo me sentía muchísimo más herida, más lastimada, yo decidí buscar ayuda para sanar mi corazón. Y hice alguna oración, una oración en un momento ya desesperada, yo creo, donde le decía al Señor que me interesaba conocerlo, me interesaba serle fiel, ¿sí? Y que para conocerlo pues tenía que pasar tiempo con él, ¿no? Si yo quería amarlo, conocerlo y amarlo. Me correspondía pasar tiempo con él porque yo pues dentro de la ignorancia que en ese momento yo presentaba, no quiere decir que ya no sea tan ignorante, todavía sigo siendo ignorante, pero en ese momento era mucho más. Yo me imaginé que amar a Dios era realmente compartir, era realmente hablar, era realmente estar con Él, era realmente buscar tener detalles, o sea, como con una persona, yo me lo imaginé así. Y así fue que hice. Yo empecé a orar, empecé a estudiar la palabra, yo no había tenido contacto con la palabra y empecé a estudiarla. eh, Empecé a sacar tiempo para él, por decirlo así. Al principio pues a uno le causa dificultad, pero el Señor desde que vea el corazón de uno dispuesto, el Señor le ayuda. Y así fue como también, curiosamente y sin querer, utiliza a mi esposo, quien me invita a un retiro. Yo me voy al retiro, no, yo me voy, porque pues el concepto que en ese momento Rafa tenía era que la del problema era yo. Siempre lo ha sido así. Entonces, me voy al retiro y de verdad que sí fue una cuestión espectacular. Logré sanar mucho de mi corazón, de verdad pude entender muchas cosas y especialmente pude realmente restablecer el contacto con el Señor. Porque yo de pequeña, a mí me gustaba mucho esta parte y yo pues era educada por monjitas en los colegios, ¿no? Y cuando ya restablezco esa relación con el Señor, ese deseo de quererlo conocer pues se aumentó mucho más. Realmente ya me enseñaron algo de estudio de la palabra, ya me enseñaron más de la oración y pues eso lo puse yo todos los días temprano, todos los días. Antes de irme para el trabajo, antes de empezar todas las cosas, yo me dedicaba a orar, me dedicaba realmente a sanar mi corazón. O sea, aprendí a sanar mi corazón. Eh, Cuando no podía hacerlo temprano en la mañana, lo hacía tarde en la noche cuando llegaba yo del trabajo. Y pues despachaba los alimentos y ya me encerraba en mi cuarto y ya sabía, mis hijos ya sabían que yo tenía ese espacio para Dios, entonces que no me podían interrumpir. Y así era, no me interrumpían. Y era una hora de estar con el Señor, una hora donde yo empecé, no solamente yo le hablaba, yo permitía que Él me hablara a través de la palabra de Dios. Eso fue lo que hice, o sea, lo que hice fue no concentrarme en mi esposo seguía haciendo las suyas, mi esposo me dolía, mi esposo, bueno, mil cosas, porque Rafa no era el que estaba cambiando, la persona que estaba cambiando era yo. Rafa me hacía cosas y yo me iba a la oración, o sea, al principio le contestaba, al principio no dejaba de pelear con él. Eso hacía que, pues claro, el ataque hacia la parte espiritual que estaba yo buscando era grande, pero me mantuve fiel porque mi intención era realmente querer enamorarme de Dios y me mantuve fiel. Y gracias a Dios, a esa fidelidad, a ese orar, a ese buscar de Dios, no fue la única vez que fue a un retiro, fui muchas veces más, ya me vinculo con la iglesia, ya
empiezo a orar, o sea, empiezo a estar participando de grupos de la iglesia, ya no solamente eso, sino que ya eh, también pienso en orar con otras personas, o sea, utilizar mi casa para orar con otras personas. Pues si mi familia quería estar pues bien, entonces a veces en ese proceso me acompañaba mucho mi niña, era muy pequeña, entonces ella se sentaba conmigo a orar también. Pero si no, pues no me preocupaba, el Señor estaba allí trabajando. Y eso fue lo que me permitió conocer la palabra y conocer la oración. Y eso me enseñó que había muchísimas cosas que yo traía a mi vida para, para romper cimientos, o sea, eso es romper cimientos, mirar mi pasado, destruir esos cimientos mal puestos, o sea, sanar las heridas que habían allí y ya empezar pues ya teniendo las bases, ya empezar a edificar. Empezar a edificar implica compartir con los hijos, corregir cosas con los hijos, pedir perdón, perdonar, porque no solamente es los errores que yo he hecho, sino los errores que los hijos hacen. Pero es que eso se ve como fácil, pero no fue así de fácil. O sea, eso fue todo un proceso, No, ¿no es no, no cierto? fue nada fácil. Pero yo lo que veo, Moni, de construir la casa sobre la roca como la construiste, porque tú construiste la casa sobre la roca, Moni. Porque ahora, independientemente de lo que se ve, no dejas de estar buscando del Señor, así sea lo que sea. Pero hubo algo muy importante, Moni, y fue el congregarte. O sea, la iglesia para ti fue fundamental. Si no fuera por la iglesia solita, hubiese sido muy difícil. ¿Fue así o no, amor? Sí, o sea, ese enamorarse del Señor precisamente tiene que ver con ir a su casa, ¿no? Eso es claro. Y al último le estaba diciendo precisamente el poder unirse uno a la iglesia y orar en grupo. Y fuera de Pero eso, con un grupo muy sólido, o sea, con sí, grupos grupos que te que no, exijan, que te muestren el hecho que le de enseñen crecer, a que le enseñen. uno, que también se estudie la palabra, no es solamente ir a la parte social, no, era estudiar la palabra, o sea, específicamente era para estudiar la palabra, para orar y compartir de pronto la experiencia que pudimos tener de ese momento de oración y de palabra. Era básicamente eso y a lo último, un, aquí le decimos una aromática, o sea, Una aromática, una sí, aromática a un agüita té con hierbas bien ricas. y unas galletitas y ya. Eso era todo, no era una gran comilona ni nada. No, simplemente era eso nomás. O sea, no era una situación social. Se hablaban situaciones, o sea, si se requería hablar de algo era de situaciones que estaban sucediendo incorrectamente. O sea, hay que replantear mucho los grupos de las iglesias porque muchas veces se piensan las iglesias en los grupos como algo social y la verdad no debe ser así. O solamente para rezar, pero no para sentarse a estudiar profundamente la palabra. Y la palabra es fundamental, Moni. Mira, ¿por qué llego a esto? Porque dice, pero el que me oye y hace lo que digo, el que me oye, ¿cómo voy a escuchar al Señor? ¿Y cómo voy a hacer lo que Él me dice si no conozco qué es lo que Él me dice? ¿Sí? Y si no lo escucho a Él, ¿cómo? Ujú. ¿Sí? Y dice que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, porque es como se conoce, o sea, como lo que Él dé es como se conoce el fruto, el árbol. Entonces, la cuestión, Moni, aquí es que si no conocemos de Dios, si no estudiamos la palabra, es que es fundamental, porque si tú no conoces la palabra, de lo que tú te alimentes, de eso es lo que vas a hablar. De lo que tú te nutras, de eso hablas. De lo que tú veas constantemente, de eso vas a hablar. Porque la abundancia del corazón, de lo que tú te nutres en el corazón, pues de ahí es donde fluye la vida. Ujú. ¿Sí? Y por eso es que también dice la palabra de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? Guarda tu corazón porque él fluye la vida. Entonces no es lo que comes, sino lo que sale de tu corazón lo que te contamina. Otra palabra con el respecto al corazón. Y dice incluso la palabra con el corazón, dice que cuando tú duermes, que a propósito el mal no duerme, tu corazón es el que vigila. ¿Sí? Él es el que está vigilando constantemente tu sueño, está vigilando tu alrededor, porque mientras nosotros dormimos, nosotros perfectamente podemos ser contaminados o atacados constantemente por el mal.
Entonces, nosotros sí tenemos que cuidar el corazón. Y empezar a cuidar el corazón implica nutrirte y empezar a construir en ese corazón bello tu casa sobre la roca. ¿Y cómo la construyes? A través de la palabra de Dios. La Eso fue lo roca de que la palabra. hiciste tú, Moni. La palabra para ti, fundamental. Allí fue donde empezaste a construir la palabra, la casa sobre la roca. O sea, nosotros que hacemos los rosarios, si tú te quedas solamente en el rosario, no estás realmente, estás haciendo, yo creo que un porcentaje muy pequeño con respecto a llegar a conocer al Señor. Mi Madre María nos lleva a conocer al Señor. Tienes que complementar con la lectura de la palabra. Es importante hacerlo, porque a través de la lectura de la palabra tu corazón se empieza a mover en calidad. Tu mente ¿Sí? se despeja. Porque de lo contrario, mira, siempre hay un choque todos los días. Cuando tú empiezas a leer la palabra, que nosotros hemos hecho este ejercicio que me ha parecido espectacular, el transmitir la palabra todos los días, eso para nosotros ha sido una ganancia. Sí, no sé si para ustedes de pronto, pero para mí ha sido una ganancia. No dejo de tener dificultades todos los días, pero aún así en mi mente y en mi corazón, siempre lo que he leído y lo que he estudiado me confronta. Todos los días me confronta. Y por eso, si hubiese sido en otros tiempos, Moni, yo estaría muy mal, estaría semanas enteras, meses enteros, muy fuerte. Pero entonces ahorita, pues todavía no sigo como un yoyo en ocasiones con mi emocionalidad porque yo soy muy maduro. Así yo lo digo, pero es real, yo soy muy maduro. ¿Sí? Y me falta mucho para crecer. Si a ti te falta mucho, a mí me falta muchísimo más. Y qué precioso de todas formas porque lo hago, porque busco, porque estoy tratando de leer la palabra y eso me parece espectacular. Qué chévere que tú hicieras este ejercicio con tu esposa, ¿sí? Que tomara la palabra, te sentaras a ellos y transmitirla, así sea hasta con tu propia familia. O hazlo con nosotros que duramos 15 y como un año entero estudiando la palabra y nadie nos escuchaba. Montamos una emisora y solamente una persona llegó a escucharnos alguna vez. Una persona, me sentí súper feliz. Una persona dijo, ay, Mónica, mira, nos están escuchando una persona. Y cuando fuimos a ver fue mi hija, por curiosidad, la única que nos escuchaba. Pero tomamos realmente como ese camino de estudiar. Y ahorita que estamos estudiando ha sido muy bonito porque estamos construyendo la casa sobre la roca, el corazón. Por eso dice, porque habla de una cosa y luego como que va para otra. No, es lo mismo. Porque dice, para construir tu casa sobre la roca, ve a la fuente, ve al árbol verdadero, Lo ve a que la vid tienes en el verdadera, corazón. ¿sí? Porque allí empiezas tú a nutrir tu corazón, porque la casa es aquí en el corazón. Construye tu casa aquí en tu corazón, porque aquí en tu corazón es donde está tu verdadera casa. Pero para construir tu corazón, lee la palabra así sea de los niños, mírala, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos otra Biblia, sino que esta es la que nos parece muy bonita porque es una versión muy, siempre nos ha gustado, Entendible. entendible. Entonces, realmente construye tu casa sobre la Roca. roca. Y así pueden haber tempestades, pueden haber lo que sea, pero tú te vas a saber por dónde actuar. Si tú no estudias la palabra, siempre van a haber corrientes, van a haber pensamientos, van a haber personas que te van a orientar de manera equivocada, incluso personas aparentemente muy espirituales, incluso personas consagradas a Dios, te van a orientar de manera equivocada si tú no tienes la palabra en tu vida. Cuando tienes tú la palabra en tu vida, perfectamente te pueden decir muchas personas, muchas cosas, pero la palabra te aterriza y depende de lo que te diga la palabra, actúas. Es con esto que actúas, no con lo que diga mi esposa. Mi esposa puede ser súper mega play, súper espiritual, pero si ella me dice algo que no esté con base en la palabra, no lo hagas. De verdad, no lo hagas. Si nosotros en algún momento te hemos orientado que no sea con base en la palabra, sal corriendo en nuestras vidas. Pero ¿cómo vas a saber si es de la palabra? Estudiándola. Exacto. No hay otra. ¿Sí? Por eso es que a mí me parece tan lindo cuando tú leías esta parte, mi amor. Cuando decía, el que escucha, me escucha a mí, se mantiene en mí y obedece. Obedece. Por eso el alfabeto de Dios, ¿cuál es? Dilo. O, B, la B, la la D D y y la la C. C. La O, Obedece. la B, la D y la C. 4 palabritas. Letras. Letras. Obedece. Y obedece la palabra del Señor. Si Él te dijo, cállate, no juzgues. Si Él te dice, no seas fariseo, no te dejas llevar, mira lo interesante, sepulcro blanqueado, por dentro súper lindo, pero por dentro lleno de huesos secos. Por fuera, Por fuera muy lindo, pero por dentro súper horrible.
porque todavía tienes basura emocional en tu corazón, no te has realmente, te dedicas a ser religioso y no empiezas a buscar de la palabra. Para ser espiritual, estudia la palabra. ¿Qué te cuesta? Pues claro, lo que más hace bien cuesta. ¿Tú qué crees? ¿Que el remedio más bueno es el que más sabe a rico? Son a veces los más feos. Los que Esos más remedios, los duelen, que más duelen, esos son los remedios mejores, más ¿sí? efectivos. Más efectivos. Lo que más cuesta es lo más significativo, man. Y la palabra no es solamente leerla por leerla, hay que dedicarle el tiempo. O sea, no lo hagas cuando vayas. O sea, interesante uno escuchar prédicas y demás, pero importantísimo realmente uno dedicarle tiempo. Dedicarle mucho tiempo a querer entender. Porque es que si tú quieres que el Señor realmente abra la ventana de la palabra de Dios al reino de Dios, te toca realmente empezar a dedicarle tiempo como haces cuando estudiabas. Acuérdate que te sentabas, tomabas los libros, tomabas tu cuaderno de apuntes, sacabas las notas y eso. Eso es estudiar. Si no, pues échale una cabezadita a eso. Es estudiar la palabra. Y esa palabra estudiada es la que se queda. Porque eso es lo que llega a tu corazón y es lo que vas entendiendo que vas a tener que cambiar de tu vida diaria, porque a pesar de que fue escrita hace tantos años atrás, realmente todavía es una palabra que está vigente. Esa es la particularidad que hace Dios con su palabra. Entonces esa palabra se puede aplicar al día de hoy, pero tú debes tener un corazón enseñable, enseñable. Hay que pedirle al Señor ese corazón enseñable o educable, de tal manera que Él pueda venir a enseñarnos, porque a veces nos sentimos ya tan grandes y con tanto conocimiento que no necesitamos que nadie nos enseñe, nadie. Y es importante. Yo me acuerdo de Rafa, antes decía, no, yo no tengo necesidad de estudiar nada más. Y al principio, ¿no? Cuando estaba en el Señor, no estaba en el Señor, No estabas. no estaba en el Señor. Y después ya se empezó a dar cuenta, no, sí tengo que estudiar esto, tengo que estudiar aquello. Y él mismo se busca, él es muy autodidacta y adelanta estudios. Y a mí me queda sorprendida porque en mi casa todos de alguna manera, o sea, sin querer, eso se ha logrado, que nuestros hijos también sean autodidactas en muchas cosas o si no, tienen siempre esa inquietud de seguir avanzando. Igual yo no, o sea, yo sí he hecho cursos pues ya en instituciones y pues he estudiado más porque siempre me ha llamado la atención, no, no en el colegio yo no era muy estudiosa, pero, pero sí es importante uno estudiar, y la palabra especialmente, hay que buscar estudiar la palabra. De verdad capacitarse es importante porque tu mente está activa, está moviéndose, tu cerebro está funcionando, no se adormece por las cosas que diga la gente, sino que de verdad investigas y haces las cosas. No te conformes con lo que estás escuchando solamente. Si tú te conformas con lo que estás escuchando, simplemente eres un acomodado. ¿De verdad? Porque haces lo mínimo. Te quedas en zonas de confort. Es un empezar. Pero esto que estás escuchando, ve realmente tú, ahora te toca a ti confrontar lo que Profundizar. nosotros estamos diciendo. ¿Será que realmente lo que decimos es real? ¿Es verdad? Y te aseguro que cuando ya tienes este empezar, porque este es como un impulso que tú tienes, y vas a la palabra, mira, te lo aseguro en el nombre de mi Señor Jesucristo, que cuando tú vas a la palabra, después de que escuchar estos mensajes, se te va a nutrir de una manera tan impresionante, se te va a abrir, mira, abre un cuaderno exclusivo para la palabra. Mónica tiene un mundo de cuadernos, es increíble. De verdad, empieza tú a buscar y te sorprenderás todo lo que vas a encontrar. Escucha esta palabra y ve directamente a la fuente de vida, confróntala y ve escribiendo y te sorprenderás. Construye tu casa sobre la roca y para que tú hagas lo que el Señor te dice. Dios te bendiga y tengas un día espectacular. Que así sea, Dios los bendiga, que tengan un buen día. Chao.